Buenas tardes, estimados estudiantes, deseando pues que se encuentren bien de salud junto a su familia, siempre con la bendición de Dios. Vamos pues a iniciar esta nueva semana de estudio con la asignatura de historia y también tenemos un tema muy interesante esta semana. Como recordarán, la semana pasada vimos la independencia, pero en el aspecto político, la independencia de América. En el aspecto político, recordemos que España se encontraba, mejor dicho, endeudada y empobrecida. Pero la situación de los criollos era muy diferente. Recordemos que los criollos fueron los hijos de los españoles nacidos en América. Su prosperidad se debía a sus productos de su hacienda. Bien, una vez pues analizado este aspecto político, entramos en esta semana a un nuevo aspecto en el proceso de independencia, en el económico. Y bien, entonces iniciamos con el tema independencia en el aspecto económico de América, de las colonias de América en España, de España. Vinculación al mercado mundial. Una vez lograda la independencia del siglo XIX, continuaron como agroexportadores. Nuestros pobladores indígenas continuaron como agroexportadores y dependientes de monocultivos. ¿Cuáles eran esos monocultivos? El cacao, el café, el plátano, la caña de azúcar. Como les decía, en lo económico no sufrió variaciones significativas. El único cambio fue la libertad de los criollos para el comercio internacional. Las manufacturas seguían provenientes del exterior. A finales del siglo XIX se hacía necesario incrementar la productividad para poder insertarse en el mercado mundial como principal fuente de ingresos para los jóvenes republicanos de América Latina. ¿Quiénes intervinieron en esa productividad? Países como Alemania, Inglaterra y Francia, que dirigieron sus préstamos a la extracción de materias primas que se exportaban, productos que eran comprados por países latinoamericanos. Esta dependencia económica fue transferida a empresas norteamericanas, especialmente en Centroamérica, Cuba y Puerto Rico, donde Estados Unidos mantenía un protectorado. ¿Qué les quiero decir que Estados Unidos mantenía un protectorado? Quiere decir que era la soberanía parcial que un Estado ejerce sobre un territorio que no está incorporado por completo. Bien, este protectorado lo ejercía los Estados Unidos, principalmente dice en Centroamérica, en Cuba y Puerto Rico. Además, hubo países donde no solo establecieron una dependencia económica, sino que también tuvieron un control aduanero y tributario ejercido sobre países como República Dominicana, Nicaragua, Haití, Bolivia y Ecuador. Quiere decir que aparte del protectorado, estos países tenían pues un control, era el control aduanero y el control tributario. Y hay que sumar a esto el control militar que sufrió Panamá desde los años 1903 hasta el 1999 por el poder norteamericano, es decir, por los Estados Unidos.
Pero en cambio, Brasil y Argentina mantuvieron una mayor dependencia de Inglaterra. Ahora, ¿cuál fue el mineral que también condujo a la formación de grandes empresas extranjeras llamadas transnacionales y afianzar el sistema capitalista mundial? Fue la extracción del mineral llamado del petróleo. Pues con el petróleo se produjo, se permitió, mejor dicho, la formación de empresas extranjeras en grandes transnacionales. Bien, señores, hemos pues explicado una pequeña explicación a grandes rasgos sobre el tema mencionado. Ahora vamos a ver un video que le tomen por favor, mucho interés al video. A mediados del siglo XIX, Europa Occidental y Estados Unidos estaban altamente industrializados. Las fábricas traían grandes cambios políticos y culturales. Las empresas inglesas y norteamericanas estaban muy interesadas en los recursos de América Latina. Hacia 1850, la segunda revolución industrial se basó en el uso de tecnología más avanzada en la producción de materiales sintéticos y combustibles derivados del petróleo. El transporte evolucionó con el crecimiento de ferrocarriles, la innovación en el transporte marítimo y la invención de cámaras de refrigeración. Desde mediados del siglo XIX, las sociedades latinas comenzaron a organizar sus respectivos estados nacionales. El poder político era ejercido por los sectores más altos de cada país. Estos sistemas políticos fueron llamados regímenes oligárquicos. América Latina se insertó en la División Internacional del Trabajo como proveedora de materias primas para la industria inglesa, otros países de Europa Occidental y Estados Unidos. Así nace el modelo agroexportador. Este modelo agroexportador se basó en la exportación de materias primas y alimentos hacia los países industriales, importación de los bienes producidos en fábricas del Reino Unido, Estados Unidos y otros países. El mismo modelo se extendió hasta la ganadería y la minería. Efectos del modelo agroexportador: apropiación de tierras de las comunidades indígenas y de la explotación de terrenos no aprovechados, afluencia de migrantes europeos y fuerte inversión. ¿Cuáles eran los países? Pues especialización tenemos para exportar a Europa, a los países industrializados. La principal beneficiada fue la burguesía latinoamericana, que acaparó las tierras fértiles y los yacimientos minerales. Los perjudicados resultaron ser el ambiente y las comunidades indígenas, que fueron desposeídos de sus tierras y explotados de diferentes maneras. Con la crisis de 1929 y la recesión de los 30, algunos países latinoamericanos iniciaron la transformación, dando fin al modelo agroexportador y comenzando el proceso de industrialización de América Latina.
Bien, señores, hasta aquí pues el video muy interesante, ¿verdad? Bueno, tenemos las preguntas relacionadas a las guías positivas. Tenemos primera pregunta. ¿Cómo fue la economía de los países latinos una vez lograda la independencia? Segunda pregunta, ¿cuál fue el cambio real que tuvieron los criollos una vez lograda la independencia en América? Tercera pregunta, ¿qué era necesario para poder insertarse en el mercado mundial? Bien, señores, hasta aquí pues tenemos la clase. Espero pues que las preguntas están en las guías positivas, ustedes de ahí las pueden obtener su respuesta. Y bueno, pues conmigo muchas gracias y hasta la próxima.